Cada 26 de junio, Doñana despierta con el salvaje trote de sus yeguas. Mientras, el fervor de un pueblo inundado de alegría le espera. La saca de las yeguas. La saca de las yeguas. Tradición salvaje. Cada 26 de junio, solo en Almonte. Camifer en Almonte, empresa dedicada a la venta de tableros, maderas, puertas, ferretería y todo lo relacionado con el bricolaje. Y desde hace muy poco hemos ampliado nuestras instalaciones. Camifer decora, más de 500 metros cuadrados dedicados al mueble, descanso y decoración. Todo ello pensado para ti, a precios increíblemente bajos. No dejes pasar la oportunidad y ven a descubrirlo. Camifer Decora le ofrece una gran variedad en productos de decoración exclusiva. Sofás a medida. Somos distribuidores de la marca Picolín directamente desde fábrica con descuentos aplicados de hasta el 60%. Todo ello hasta agotar existencias. Solo en Camifer Decora podrás encontrar artículos que harán de tu casa un lugar único. Financiamos tus compras sin intereses. Ven y visítanos en Almonte. Estamos en el Polígono Industrial El Tomillar, nave 66. Puedes llamarnos al teléfono 959 45 06 23 o visita nuestra web camifer.com. Camifer patrocina la saca de las yeguas. Buenas tardes a todos, a los aquí presentes y a los que nos siguen desde casa. Un año más volvemos a coincidir en el recinto ganadero, aportando conocimiento, ciencia, para una raza tan importante en el municipio de Almonte. Dar las gracias en primer lugar a los medios de comunicación, a las autoridades, a los representantes de distintos colectivos y a los yegueristas, a los ganaderos y públicos que nos acompañan aquí en el día de hoy. Hoy ya son 3 las jornadas monográficas que organiza AFCAL, Asociación para el Fomento del Conocimiento en el municipio de Almonte. AFCAL siempre protege, promociona, expone la excelencia académica del pueblo, tan importante, y que en algunas ocasiones nosotros pues, nos olvidamos de quiénes son los que están en nuestro municipio. Además, el excelentísimo Ayuntamiento de Almonte y a nuestra Asociación de Ganaderos. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañara en esta atril, si les parece bien, a Juan Adolfo Arangüete, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, e Iván Hernández Herrera, representante del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte y concejal delegado de Deporte, Salud y Juventud. Por favor, acompañadme.
presidente de la Asociación de Ganaderos, te cedo la palabra para que... Muy bien. Pues bueno, buenas tardes y bienvenidos todos a estas jornadas que vamos a compartir hoy. Lo que quería decir, aparte de congratularme de conocer que existe esta asociación, algo que me enorgullece que en mi pueblo haya esa iniciativa, es que desde la Asociación Nacional de Ganado Marismeño, dentro de la propuesta que estamos haciendo, una labor importante que creo que debemos de compartir es el conocimiento del manejo de lo que tenemos, del ganado. Algo que creo que en este momento estamos en una simbiosis con la FCAL a la hora de que podamos compartir y ellos nos puedan aportar ese conocimiento que nos falta. Por lo cual espero que hoy esta ponencia sea el principio de muchas otras y de un fructífero acuerdo de colaboración que podamos participar con ellos. Muchas gracias y esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Juan Adolfo, y muchísimas gracias por el apoyo recibido a tu asociación. Igualmente quiero aprovechar para agradecer a nuestro ayuntamiento, que siempre nos ha apoyado a FCAL, no solamente en el día de hoy, sino en todo el recorrido a lo largo de todos estos años. Y por eso me gustaría cederle también la palabra a Iván, como concejal de Deportes, Salud y Juventud y colaborador representante del Ayuntamiento de Almonte. Muy buenos días a todos y a todas, principalmente a los ponentes que tenemos aquí en la mesa, medios de comunicación, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, al público en general, compañera de Educación y Cultura y Festejo, Manoli. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación ASCAL esta organización de esta jornada, donde se une por un lado la ciencia, a través de ello, de la Asociación ASCAL, y por otro lado una tradición milenaria como es la yegua marismeña, la saca de las yeguas. Para nosotros, desde el Ayuntamiento, tenemos que seguir apostando y ayudando a los jóvenes de nuestro municipio, sobre todo en materia de formación, de estudio, de ciencia, ya que estamos en una línea de trabajo que tenemos que seguir con ella porque creemos que ellos son el futuro de nuestro municipio. Nosotros en los pasados premios, en estos años anteriores, los premios Andalucía, hemos premiado, tengo aquí la chuletita para que no se me olvidara ninguno, a Juan José Ramos, joven investigador y que logró la máxima calificación por su estudio sobre la relación de la diabetes y el Alzheimer, a Dani Malagón, que es un físico de distintos programas de investigación, a Victoria Miñón como oncóloga y a José Miguel Díaz Bañez. Esto es una pequeña muestra de que el Ayuntamiento está apostando por los jóvenes y por la ciencia de nuestro municipio, que vamos a seguir apostando, como decía, y hemos tenido recientemente, a nivel nacional, este cambio, digamos, de gobierno, de política, y hemos visto que se ha recuperado el Ministerio de Ciencia e Innovación que se había perdido. Esto quiere decir que se están haciendo políticas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y local, de ayuda a la ciencia, y nosotros desde el Ayuntamiento os vamos a respaldar, os vamos a estar siempre apoyando, dado que ASCAL es la asociación sobre la ciencia aquí, que en Almonte aporta cultura, aporta ciencia y aporta conocimiento aquí a nuestros jóvenes y en nuestro municipio, y nosotros no lo podemos dejar de lado. Que vaya a seguir teniendo nuestro apoyo, que vaya todo bien en esta jornada, que seguro que va a ser una jornada espectacular y que disfrutemos todos de ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván y a Juan Adolfo. Ahora sí, conformada la mesa de expertos para presentar el primer ponente, no sin agradecerle de parte de la Comisión Veterinaria de ASCAL su presencia en esta jornada. El doctor Joaquín Jiménez Fragoso es profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, dedicado a la cirugía y diagnóstico por imagen, actividades clínicas y clínica en pequeños y grandes animales, entre muchísimas otras cosas. Un aplauso para él. Buenos días a todos. En primer lugar, pues yo quiero agradecer esta invitación. Realmente ahora estoy teniendo conocimiento de dónde estoy, a qué se debe esto, pero el principal motivo por el que yo estoy aquí es por José Carlos, ¿no? que
que ha sido alumno mío, un buen alumno, hemos compartido muchos años y ahora seguimos compartiendo pues casos, interés por seguir mejorando y seguir trabajando. Entonces yo lo que realmente vengo a hacer aquí es aportar mi pequeña experiencia de, pues eso, llevo 28 años ya trabajando desde que acabé, y esta experiencia pues básicamente ha sido docente, pero también ha sido práctica y clínica, es decir, no solamente me he dedicado a la docencia, sino que también he estado trabajando clínicamente. Y además soy clínico consorte, porque mi mujer también trabaja, es clínica veterinaria equina, solamente hace caballos, y entonces pues cuando salgo del trabajo pues me voy a las vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente he hecho un poco de todo esto que se ve aquí, o que se intenta ver. Hago cirugía equina, ecografía, otros sistemas nuevos de diagnóstico por imagen, como tenemos y que quizás en otro ámbito también conozcamos como humanos, que es la gammagrafía, y pues el diagnóstico de cojeras. Y lo que quiero hacer es poner unos 3 ejemplos de 3 sistemas de diagnóstico por imagen que utilizamos actualmente, que probablemente todos conozcan por su utilización o porque han tenido que utilizarlos cuando han ido al médico, como es una resonancia, como es un TAC y como es una gammagrafía. Eso es lo que nos da más miedo, ¿no?, lo de la gammagrafía, porque tiene más que ver quizás cuando tenemos problemas más graves. Pero en los caballos no lo utilizamos para esos problemas graves, los utilizamos para problemas musculoesqueléticos. Y esto es general, pero se puede aplicar a la yegua marismeña de la que estamos hablando aquí, el motivo que nos reúne, ¿no? Entonces vamos a empezar a poner estos pequeños ejemplos. El primer caso va a versar sobre resonancia. La resonancia, seguro que ustedes han oído hablar de los rayos X, y los rayos X básicamente sirven en su mayor parte para ver tejidos duros, como los huesos. La resonancia, la diferencia que hay es que nos aporta una mayor visualización de los tejidos blandos, ¿no?, de las cosas blandas. Y los caballos no solamente tienen huesos, tienen tendones. La realidad de mi clínica es que ponía la veterinaria clínica hoy. Yo cuando empecé, a eso hace 28 años, realmente teníamos la experiencia del profesor, el que nos indicaba esa experiencia, el diagnóstico clínico, los ojos, las manos, la palpación. Teníamos las anestesias diagnósticas, es decir, podíamos poner anestésico a distintos niveles y así por lo menos localizábamos la lesión, y teníamos la radiología. Es decir, veíamos básicamente los tejidos duros, los huesos. En estos 28 años realmente se han incorporado todas las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen, como es la resonancia que digo, la gammagrafía, el TAC. El TAC lo podemos utilizar en distintas partes, pero nosotros ya veremos aquí algún ejemplo que solo lo utilizamos en la cabeza, ¿eh? El primer caso que quiero poner es de una yegua de salto de concurso internacional, compite a nivel europeo y ya nos la remiten. Nosotros solemos recibir casos referidos, como el que nos pueda recibir José Antonio, de otras partes de España, porque hay equipos que solo los tenemos en nuestra facultad, como es el del TAC, para poder hacer de pie. La resonancia que nosotros tenemos necesita que los animales se anestesien, hay otros centros que tienen en las que se puede hacer de pie. Entonces este animal cojeaba, ya había sido tratado, diagnosticado por su veterinario, y la localización de la cojera era muy concreta, era por debajo, estaba dentro del casco. Estar dentro del casco significa que o lo veo por radiografías, pero no puedo utilizar ecografía porque los ecos no penetran a través de la sustancia córnea, de la uña, y entonces nos lo remiten literalmente. Este caballo viene desde Galicia hasta Cáceres para que le hagamos la resonancia. Tenemos radiografías previas en las que nos envía su veterinario y nosotros las que estoy mostrando aquí se las hicimos a posteriori, pero realmente no se ve nada anormal, ¿eh? Simplemente vemos lo típico, las lagunas laterales de la ranilla, todas esas situaciones no vemos nada. Imágenes de un lado, de otro, le hacemos 20 radiografías más las que ya le habían hecho anteriormente. Y aunque no se vea muy bien, tenemos que dormir al caballo. La resonancia es como un donut en el que nos metemos. Si alguno ha tenido una resonancia, hace mucho ruido. Nosotros dormimos al caballo y lo que conseguimos meter es la patita, la parte del casco. Podemos llegar hasta el carpo y podemos tomar las muestras. Digamos que podemos hacer imágenes con diferentes filtros, como si nos pusiéramos unas gafas de sol, vemos mejor cuando hay mucha luz, o al contrario. Y miren, aquí tenemos una imagen de lo que es
el casco del caballo por dentro. Realmente es como si cortáramos una pieza anatómica, podemos ver todos los tejidos blandos. Esto que estamos viendo aquí es el hueso, todo lo blanco que se ve aquí es el espacio articular, las típicas vejigas que decimos que tienen los caballos que se hinchan, lo que se hincha es la mayor producción de líquido que hay aquí en estas zonas blandas. Y aquí tenemos el tendón. Esta es la imagen de un caballo normal. De un caballo normal cuando le aplicamos un determinado filtro. Ven que todo está negro. Todo lo que es hueso, tanto la parte de fuera, la cortical, el hueso duro, como lo que está dentro, está completamente negro. Cuando nosotros hacemos otro tipo de filtros con ese equipo, vemos que cambian los colores, ¿no? Ha cambiado del negro absoluto y tenemos otra forma de verlo. Esto nos da más la anatomía, pero si esta era la normal, que era todo negro, quiero que se fijen en esta zona en la siguiente imagen. Y vemos que tiene una zona un poquito más blanca. Esa zona un poquito más blanca se comunica con ese puntito blanco que hay ahí. Y ese punto blanco que está ahí lo que hace es que comunica con la articulación. Esa es la causa de que ese animal cojeara, si la cojera la catalogamos de 5 niveles, 0 es el sano, 5 que es la pata en alto, tenía una cojera de 3/5 que cuando era tratada mejoraba hasta el 1 pero nunca curaba. El problema era que es un animal de alto valor, con unas exigencias importantes y que no volvía a su nivel inicial. Nosotros probablemente no hemos conseguido que con esto se vaya a curar, pero ya sabemos cuál es la causa que tiene y que puedan hacer una gestión adecuada. Y era ese pequeño puntito que tenemos aquí. Se ve aquí blanco y blanco. La zona negra es la zona de contacto de hueso con hueso, tiene un agujero y eso produce dolor. Y lo blanco es la inflamación que hay dentro del hueso. Eso no se puede ver con ninguna otra técnica de diagnóstico por imagen como no sea con la resonancia. En la misma imagen, en la resonancia hacemos cortes como si cortáramos longitudinalmente, pero también transversalmente. Y podemos ver toda esa situación. A posteriori, cuando ya sabíamos que eso estaba así, y aunque no se tenga costumbre, entonces miramos y vemos que ahí hay una pequeña... Bueno, aquí vemos 2 agujeros negros, esos son agujeros negros normales, por donde pasan los vasos que van dentro. Pero si no hubiéramos tenido la resonancia, no hubiéramos visto que una pequeña zonita negra que hay aquí es la causa de la cojera. Es decir, con la radiología no se puede, con la resonancia sí se puede diagnosticar. Ahora les voy a presentar un segundo caso en el que empleamos el TAC, un TAC en el que colocamos al animal de pie, no hace falta dormirlo, pero obviamente solamente lo utilizamos para hacer problemas de cabeza. Problemas de cabeza en los caballos hay muchos, porque hay problemas dentales, problemas de los senos, la sinusitis, y dentro de los senos también se producen tumores. Es un diagnóstico muy difícil mediante radiografía, porque hay muchas estructuras que se juntan y entonces no hay forma de verlas bien con radiografía. La ventaja que tiene el TAC es que nos hace las lonchas como de un pan Bimbo. Y entonces yo puedo abrir el pan Bimbo por donde quiera y veo esa zona. Eso es lo que vamos a hacer con esta resonancia. Hay que tener en cuenta este caballo, miren el tamaño que tiene, pesa como 600 kilos y nosotros utilizamos un TAC idéntico al que utilizan en los hospitales de humanas. Tiene ese tamaño y únicamente entra, digamos, por detrás, pero para que el TAC funcione se tiene que mover una mesa, pero el caballo se tiene que mover a la vez. Entonces tenemos como un juego de feria, una plataforma en la que él se sube y con un compresor eso levita, flota y hace que se mueva la mesa y podamos hacer la maniobra. Lo que estamos haciendo aquí es acostumbrarlo, porque eso hace ruido, y simplemente es el momento en el que lo metemos. Son animales que normalmente están acostumbrados a viajar, a ir en van, y generalmente lo toleran bien. Pero después tienen que meter la cabeza por el donus que van a ver aquí. El siguiente vídeo que tengo es de un animal, es distinto, pero es el que tenía para poner de ejemplo. Simplemente se le seda y se le mantiene de pie, y ahora le vamos a colocar y lo vamos a meter dentro del donus. Y después lo que hará la mesa es que saldrá y en ese momento le haremos el TAC, que no dejan de ser radiografías, pero en lonchas, como digo, como un pan Bimbo. Estamos colocándolo y justo en el momento en el que ya esté todo colocado, realmente es un momento de bastante estrés,
porque miren dónde tiene la cabeza, está dentro de un cajoncito y la gente que necesitamos estar alrededor. Realmente el miedo a que pegue un cabezazo y que el TAC salga, todavía no hemos tenido ningún problema. La verdad es que el avance anestésico, aparte de los otros de diagnóstico por imagen, tanto para nosotros como pacientes, como para nosotros como que lo utilizamos para trabajar con animales, es el mejor avance que ha habido, yo creo, dentro de la medicina. Mire, tiene la cabeza completamente dentro y ahora cuando lo hacemos funcionar va saliendo muy poco a poco, flotando, y vamos a obtener la imagen que vamos a ver a continuación. Esto es una película de los cortes. Vemos que va de delante a atrás, los dientes, los senos, y lo más importante que quiero que vean, miren esta zona negra completamente, la del lado izquierdo de la imagen, ahora volverá a repetirse, y sin embargo en el lado derecho va a ver que está ocupado, que está mucho más gris. Aquí, ¿lo ve? Esto es aire, que es como debe estar. La zona de la derecha está llena de un tejido. Eso es un quiste. Un quiste generalmente es una bolsa que se llena de líquido. Dentro de la mucosa nosotros producimos mocos. Si eso se envuelve y se sitúa mal, sería producir moco y que no saliera. Nos ocuparía la cavidad nasal, deformaría la cara y el animal tendría problemas respiratorios, que era el motivo por el que él vino. El problema es que dentro de la cavidad craneana hay muchísimos huecos. Si no hacemos un TAC no sabemos todos los huecos que están afectados. Entonces operaríamos uno por la radiografía y dejaríamos otro sin operar. De hecho, este animal, a pesar de que tuvimos el TAC, el cirujano no pudo llegar a todas las zonas y volvió al mes y medio de haberlo operado porque todavía tenía secreción y él se había dejado algunas zonas que eran de difícil acceso. Y por último, aparte de esta imagen que han visto, con el TAC podemos hacer como reconstrucciones tridimensionales. Ese mismo animal, aquí se intuye, es la imagen que crea el ordenador del propio animal, de la cabeza, que tiene la piel, pero con los filtros podemos quitarle la piel y dejamos solo el hueso, o le dejamos que se le vean los dientes, que ya quitamos el hueso y solamente se ven los dientes, que son mucho más duros, y dejar solo los dientes. Entonces podemos ver exactamente qué diente tiene la caries, cuál es el otro, porque antiguamente lo único que pensábamos, creemos que es este. Teníamos que abrir un agujero en el cráneo, golpeábamos, lo sacábamos y muchas veces nos equivocábamos. Ahora tenemos la seguridad de que sabemos qué diente es el que está, podemos hacer medidas y podemos asegurar que vamos a quitar el diente que tenemos que tratar. Y además podemos hacer que se gire, que dé vueltas y otras maniobras como cortarlos y ver uno solo y que no se nos superponga con otro. Y finalmente la gammagrafía. La gammagrafía es otra técnica de diagnóstico por imagen en la que lo que hacemos es que le ponemos un producto radiactivo, se lo inyectamos al animal y ese producto se liga a lo que nosotros queramos. Digamos que hacemos una mezcla y puede irse, por ejemplo, al hueso. Probablemente las mujeres conozcan cuando les han hecho una gammagrafía, si han tenido que tener un pequeño tumorcito de mama, probablemente le hayan hecho una gammagrafía para saber si hay metástasis. Es el mismo sistema. Hacemos, pero lo único que ocurre es que lo unimos a un fármaco que se une al hueso. Entonces lo que determinamos con esto es la cantidad de inflamación que hay en el hueso. Y nosotros comparando, vemos si hay una zona más inflamada que otra, podemos saber si ese animal tiene dolor en esa zona. Y sobre todo en zonas que no podemos acceder con otros sistemas de diagnóstico por imagen porque no caben, porque están muy profundos, como suele ser el dorso. Siempre para poder hacer esta prueba lo que hacemos es que movemos al caballo una vez que le hemos inyectado para que se reparta bien el fármaco por todo el cuerpo y a continuación lo ponemos delante de una cámara, es lo que se llama la gamma cámara. Y ponemos en todas las posiciones para sacar todas las zonas del animal. Entonces, en este caso también lo ponemos para ver la cadera, es decir, esta cámara se puede mover para arriba, para abajo, por delante, por detrás del animal y hacemos un escáner completo de todo el animal. Aquí tenemos la imagen de cuando le estamos haciendo la cadera. Es una zona que realmente es muy difícil de explorar por otros medios. Los rayos no penetran, los ecos solamente acceden a determinadas zonas, con la gammagrafía accedemos a todo el cuerpo.
Y aquí pongo el ejemplo de lo que era el problema de este animal. Este problema era un animal también de salto, había sido tratado ya de muchísimas cosas, pero seguía teniendo un problema. Y entonces, cuando ya no se sabe más, dice un escáner completo a ver si sale algo distinto a lo que ya conocíamos. Y realmente lo único que encontramos, esta imagen aquí, que se puede presentar de muchas maneras, con colores, el ordenador permite muchas variaciones. La única diferencia que hay es esta zona amarilla que hay aquí respecto a esta. Esto es el animal visto por detrás, de culo, la cadera. Este es el isquion, justo donde nos sentamos, cuando estamos sentados todos estamos apoyados en este hueso. Y lo que vemos es que esta zona amarilla aquí es azul. Le podemos aplicar valores informáticos y vemos que ahí hay una inflamación. Eso es una inflamación muscular. No se había podido ver de ninguna otra manera. Y el caballo es tan grande que como para pasar el ecógrafo o hacer cualquier otra cosa. Entonces, de esta manera podemos ver todo el caballo y localizamos la causa del problema. Podemos ver, estas son imágenes vistas de las manos, de delante, de detrás, con distintos colores y poco más. Y esto es lo que quería decir, que esto se puede utilizar siempre que se tenga necesidad por cualquier animal. Lo utilizamos con las personas, ya está disponible para los animales y por supuesto para seguir en el fomento pues de la mejora de esta maravilla, ¿no?, que hay aquí detrás. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pasamos, que muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Qué maravilla de tener estas novedades de máquinas que nos ayuden en el trabajo, en el día a día, que al fin y al cabo es lo que nos facilita nuestra tarea. La segunda intervención corre a cargo de Francisco José Pérez Díaz, licenciado en Biología e investigador en el Laboratory of Animal Behavior and Neuroscience, que se traduce Laboratorio del Comportamiento Animal y Neurociencia. Actualmente realiza sus estudios de posgrado en el programa de doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, adscrito a la línea de investigación, aprendizaje, neurociencia y evolución. Es coordinador de la Comisión de Ciencia de la Salud y presidente de ASCAR. Nos expondrá la transferencia emocional interespecífica, el caballo como vector terapéutico. Si voy a coger el micrófono, ¿se escucha mejor si me lo pongo? Vale. Pues yo estudiando psicología, siendo biólogo, pues ¿qué puedo hablar yo de las yeguas? Voy a intentar dar una nueva perspectiva con respecto a las yeguas. Chicos, podéis entrar todos sin problemas. Vengáis. Y bienvenido a la implicación de los yeguerizas a la formación. Yo voy a plantear una nueva perspectiva con respecto a nuestras yeguas marismeñas, ¿vale? Normalmente van a ser domadas, ¿vale? Van a ser para un uso morfológico y en última instancia para la industria cárnica. Yo además planteo una propuesta de el uso de nuestra yegua marismeña con un uso terapéutico. Y por eso la rareza de transferencia emocional interespecífica. Y la voy a explicar, ¿vale? Además, os la voy a explicar a ustedes con una... Y en este caso os necesito porque quiero empatizar con vuestro lenguaje. La transferencia emocional interespecífica no quiere decir nada más que el caballo condiciona al humano y el humano condiciona al caballo. ¿De qué manera? Os voy a poner dos supuestos, ¿vale? La primera, tú tienes tu yegua, ¿vale? Una yegua estupenda. Se la deja a tu amigo, que normalmente es urbanita, que viene de ciudad, normalmente es un chulillo, y ve que la yegua se te pone nerviosa. Tú dices, ¿por qué esta yegua se te pone nerviosa? Y ves que tu amigo lo que está es cagado, ¿vale? Hay una transferencia emocional, ¿vale? En la dirección de tu amigo a la yegua. Vamos a poner el siguiente supuesto. Tú vas por la marisma y ves que tu yegua se alegra. El condicionante de... Espérate un momentito. No pasa la... Estupendo. Cuando ves que tú llegas, que se alegra una yegua, no es cosa de alegría, ¿vale? Ahí tienes tú que apretar machos y recoger la carita porque... Y tú notas que la yegua se alegra. Tú estás notando que aquí hay algo raro
Y esa transferencia emocional es al contrario, es desde la yegua hacia el humano. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay mecanismos de lenguaje no verbal, ¿vale? Entre el humano y el caballo, entre el jinete y el caballo, entre el paciente y el caballo, que atiende a parámetros emocionales. Os explico un poquito la trayectoria, ¿vale? Esto no es algo nuevo. Ya Hipócrates en sus obras Las Dietas ya sostenía que había un ritmo saludable si te dedicabas a la equitación, ¿vale? Ostentabas un ritmo de salud si utilizabas el caballo a nivel terapéutico. Galeno, ¿vale? Galeno se va a otro tema más expositivo. Él era médico del emperador Marco Aurelio y Marco Aurelio se quedaba un poquito encasquillado, ¿vale? Eso lo entendemos todo el mundo. Entonces le decía que para una fluidez en las decisiones necesitaba montar a caballo. Nos vamos un poquito a un área más contemporánea, hablamos del siglo XVII y nos vamos a Thomas, ¿vale? Thomas Sydenham. Y en un tratado de la gota recomienda el uso del caballo para evitar esta enfermedad, ¿vale? Él plantea que hay un reanimar de la sangre y de la mente. En aquella época cuerpo y mente estaba disociado y ya él planteaba el uso del caballo a nivel terapéutico en un plano psicológico. Nos vamos un pelín más a nuestra época, siglo XIX, y nos vamos a Francia, ¿vale? Sarchin, a ver si me sale, Sarchin, no me va a salir, un neurólogo francés, ¿cómo? Sarchin, ¿vale? Planteaba que a través del caballo se mejoraba el equilibrio, se mejoraban los movimientos articulares, el control muscular, pero aquí nada se dice a nivel psicológico. Aquí hay un beneficio terapéutico, no es hasta hace pocos años, ¿vale? Es al principio del XIX, cuando empezamos con la primera perspectiva en el área psicológica, donde los animales en general funcionan a nivel terapéutico. Y eso que yo he llamado transferencia emocional interespecífica, en la literatura científica lo llaman el effect of person, ¿vale? El efecto persona. Que os leo un poquito, ¿vale? Os leo un poquito en la parte de abajo, que no dice nada más que las personas tienen un efecto especial pronunciado sobre animales neuropsicóticos. Quiere decir, ante un animal nervioso, el efecto, la persona implementa su efecto. Y no solo se ve pronunciada a nivel conductual, sino que se ve muy pronunciada a nivel de la tasa cardíaca y de respiración. Algo que plantea una evidencia de que los animales son buenos, en este caso nuestra yegua marismeña puede ser buena para un tratamiento psicológico, ¿vale? Con una historia detrás de ella, se ve opacada por movimientos y escuelas en psicología importantes, que es la conductista, la psicoanalítica y la biológica evolutiva. Entonces, algo que debía de llegar a nuestra historia se ha quedado relegada, ¿vale? Opacada, se ha echado a un lado para la promoción de otras escuelas que tenían mucho más. Y os voy a plantear desde la psicología cómo vemos esa equinoterapia. Equinoterapia que hay veces que está mal explicada y muy mal aplicada. Normalmente la equinoterapia se ha venido haciendo de yo tengo mi finquita, tengo mis caballos, pues vamos a aplicarle un titulito y además damos equinoterapia. No es tan fácil, ¿vale? Hay que tener una educación y un conocimiento sobre la equinoterapia, conocimiento que os voy a compartir ahora mismo con usted, ¿vale? Pero quiero que me acompañéis, ¿vale? En los supuestos. Los supuestos es, si aumenta el nerviosismo, nos aumenta la tasa cardíaca. ¿Verdad? Si aumenta la tasa cardíaca, aumenta el calor del centro del cuerpo, ¿vale? Porque hay un requerimiento del corazón a las zonas nobles. Si aumenta ese calor del cuerpo, nuestras extremidades se enfrían, ¿verdad? ¿Vale? Pues entonces podemos deducir que si aumenta el nerviosismo, las extremidades periféricas se enfrían. ¿Lo tenemos claro? Pues venga. Para mí, lo lógico es correlacionar tasa cardíaca del caballo o tasa cardíaca del humano, ¿vale?
Yo le pongo una correa cardíaca al caballo, le pongo una correa cardíaca al paciente, expongo el paciente al caballo y correlaciono ambas tasas cardíacas. Pero obviamos todas las claves contextuales. Yo no sé cómo viene el paciente, no sé qué noche ha pasado el caballo, si estaba bien alimentado o no estaba bien alimentado, si ese día se ha levantado nublado, la temperatura, ¿vale? Hay muchos parámetros que no puedo controlar. ¿Qué es lo que he hecho? Estos parámetros me los he llevado a mi laboratorio. Y con mi laboratorio, con todos los parámetros controlados, he hecho la misma experiencia, pero con mis ratas. Ratas que conozco de dónde proceden, la tengo estabulada a luz, temperatura y humedad constante, y pacientes que antes de iniciar el experimento conozco perfectamente toda su trayectoria del día. Y os voy a presentar cómo se traduce esa transferencia emocional interespecífica que explicaba. Si veis la primera imagen, cuanto más oscura se vea la imagen, más frío tiene la extremidad. Si tiene más frío, ponemos que tiene mucho más nervio, ¿vale? La primera imagen es una chica que la expongo yo a una rata que nunca ha sido expuesta a unas manos humanas y ella nunca ha visto una rata, ¿vale? Si observamos las manos están muy oscuras, pero es que si observamos la cola ya es inapreciable, ¿vale? Yo lo que hago es correlacionar temperatura de las manos de extremidades de humanos y temperatura de la cola de las ratas. Pues pasamos la experiencia, bueno. Yo planteo, esto tiene toda una metodología de atrás, ¿vale? Yo conozco el estado basal emocional de la paciente, de mi sujeto experimental y de mis ratas. Pero yo le cambio la rata. Ella cree que es la misma rata, pero es una rata que yo previamente había pasado un mes en mis ratas mascotizadas, ¿vale? Se llama en periodo de Hartley, y cuando yo las pongo, nada tiene que ver el efecto que tiene la rata anterior, que ahí ya parece que está, porque ya le aparece ¿veis que la cola la tiene dibujada? Bueno, la tiene dibujada, os lo digo. La tiene poco dibujada porque esa es la foto del final del experimento, pero ella ya tiene una tranquilidad. Eso es lo que me está diciendo a mí, que hay una transferencia emocional desde la rata hacia la persona, desde el animal hacia la persona, a través de la temperatura, a través del tacto y a través de una comunicación que la he querido evidenciar con un experimento con todos los parámetros controlados. Sabiendo esto, pues empezamos con los tratamientos. Os digo, ¿vale? Hemos hablado de calor, hemos hablado de temperatura y lo hemos correlacionado a nivel emocional. Pues para empezar, el caballo, ¿vale? Tiene una temperatura aproximada de 38 grados. Una temperatura constante, una temperatura que evoca confianza, ¿vale? Nada tiene que ver, gesticulación, estamos hablando nada más que de temperatura. A nivel fisioterapéutico, pues hay una distensión y relajación muscular, no se ve, ¿verdad? Hay una estimulación a nivel táctil, hay un aumento del riego sanguíneo, estimulación del sistema circulatorio, pero lo que a mí me importa es que hay un valor afectivo entre el individuo y el caballo, en nuestro caso, nuestra yegua marismeña. Luego hay una transmisión de impulsos, ¿vale? No solo aumenta la motricidad del paciente, estamos hablando de pacientes que pueden tener algún problema neuronal, algún déficit en el desarrollo, hiperactividad, estamos hablando de pacientes que necesitan de un extra en el tratamiento. Pues si a través de un caballo pues pueden aumentar la experiencia somatosensorial. Y por experiencia somatosensorial yo entiendo confianza, autonomía, dedicación. Y lo último, ya son los patrones locomotores tridimensionales, que es chicos que tienen dificultad de andar, el hecho de montarse en un caballo, el caballo adquiere la virtud de sus extremidades. Él se ve andando, eso provoca una confianza, hay una reestructuración de una nueva personalidad, ¿vale? Y eso yo creo que es muy importante, porque si estoy abogando por algo ahora mismo es porque mi yegua marismeña también sirva para terapias asistidas con animales. Ahora sí ya voy a plantear, que es un tema mucho más serio, pero forma parte de mi tesis doctoral, ¿vale? Os voy a plantear una cosita que es la paradoja del caballo, ¿vale? El mundo del caballo normalmente evoca tradicionalmente en drogadicción y alcoholismo, ¿vale? Está muy asociado. El mundo, no el caballo. Yo estoy poniendo aquí que el caballo, por eso digo que es la paradoja, que el caballo sea mi herramienta para sacar a ellos,
de esas adicciones y de ese alcoholismo y de esa drogadicción, ¿vale? El planteamiento, tristemente, podemos conocer una marca tipo, un fenotipo tipo de un drogadicto. ¿Qué perspectiva de futuro negativa? Impulsividad, individualismo, desintegración social, bajo nivel de tolerancia de la frustración, el presentismo. Ellos viven aquí ahora, no ven mucho más allá. ¿Cómo podemos solventar eso? ¿Cómo podemos canalizar un tratamiento efectivo apoyándonos en nuestra yegua marismeña? Pues podemos, hay parámetros que me lo validan y además podemos actuar en dos zonas muy diferentes. Primero, en una área psicológica y la otra en la parte social. A nivel psicológico, aumentamos la autoestima, aumentamos la motivación. Bueno, aumentamos la autoestima no por nada, sino porque el caballo es grande. Fíjate tú, controlar a un pedazo de caballo. Eso eleva el ego, ¿vale? Luego tenemos un tema de motivación, un tema de estar pendiente, de tener una rutina con el caballo, de empatía, de emociones positivas. Ya perdemos la dimensión. También eres tú y tu caballo, tú y el contexto donde se mueve el caballo, tú y la gente que están cuidando del caballo. Os he dicho que bajamos la ansiedad y depresiones. Se reduce el nivel de impulsividad. Eso de me cago en Dios mi caballo, yo creo que ahí desfoga ya. Ya por lo menos tienes un recurso de desfogue. Y lo más importante, creo que me he repetido, que es la resistencia, la frustración. A nivel social, el meter un caballo en un centro terapéutico para la comunidad aumenta la comunicación verbal entre la comunidad. Ten en cuenta que hay que tener cuidado con un caballo. Aumenta las habilidades sociales, hay que comunicarse y hay que repartir recursos. Hay una cohesión grupal en torno a un caballo y hay una adecuación de las normas sociales. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo con esto? Actualmente, en nuestra saca de las yeguas se ha consolidado como tradición el regalar el potrillo a la Virgen. Me parece muy bien, entiendo muy bien toda la dinámica que hay detrás de ritualización, de ofrecer, de donar, porque ofrecerlo a la Virgen, ofrecerlo al pueblo es un patrimonio que es de todos. Pero si verdaderamente queremos ayudar, tenemos el centro de la Tortuga, tenemos el centro terapéutico acá en Cabezudo, tenemos centros de niños con discapacidad, centros de niños, nuestro pastorcito de toda la vida. Es más, tenemos el centro de mayores, ¿cómo se llama el centro de mayores? Madre de Dios, ¿vale? El hecho de meter una yegua marismeña, y que adquieran ellos un cuidado, yo digo que saca de la rutina a ellos, puede servir para motivar y creo que sería como lanzar el guante a la asociación, que en próximos eventos se tenga en cuenta que el animal, además de la industria cárnica, de la doma, de morfología, puede ser un animal muy útil a nivel terapéutico para este tipo de población. Y he bajado el nivel, si veis, no suelo terminar con este nivelito tan bajo. Yo me gustaría que os llevéis una muy buena, un buen sabor de boca de lo que es un animal terapéutico. Y lo voy a hacer a través de esta imagen. Esta imagen es de Antonio Pereira, ¿vale? Actualmente AFA, la Asociación de Fotógrafos de Almonte, cumple 10 años y me he autorregalado una fotografía que creo que es muy significativa. No por nada, y esto ya sí lo dejo ya a nivel de comunicación, ¿vale? A nivel de empatía. Si tu hijo quiere que aprenda inglés, te lo lleva al extranjero. Si quiere que sea un virtuoso de la guitarra, pues que practique. Ahora, si tu hijo quiere conocer la tradición del ganado, quiere querer a una yegua, y para montar a una yegua marismeña, eso nada más lo enseña un padre o un abuelo. Y eso lo digo yo, que de aprendizaje sé un poquito. Así que muchísimas gracias y paso la palabra ya a la compañera. Muchísimas gracias, Francis. ¿Qué seríamos sin la historia y sin la investigación en nuestra tierra? En esta ocasión me gustaría presentar a una persona que sí me gustaría puntualizar
que sin ella no hubiera sido posible esta jornada, el cual es el coordinador de este evento y coordinador de la Comisión Veterinaria de Azcal, José Carlos Díaz Carrera, es licenciado en veterinaria por la Universidad de Extremadura y especialista en veterinario equino, teniendo un gran recorrido profesional, aunque le pregunté y decía, no hace falta que ponga más nada, pero sí, tiene muchísimo. Un aplauso. Bueno, buenas tardes ya a todos. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Bueno, pues nada, gracias a todos los componentes, a Azcal, a Rocío por la presentación tan buena, a vosotros que estáis ahí y sobre todo yo sí a título personal le quiero dar las gracias a Joaquín porque claro, tenéis que entender que ha hecho 320 kilómetros para acá, va a dar la charla y tiene que hacer otros 320 kilómetros para la facultad. La verdad que eso no lo hace todo el mundo para pasar un ratito con nosotros. Bueno, pues yo os traigo una pequeña charlita que creo que es algo que es un tema bastante importante de cara a cuando tú quieres establecer una raza o quieres realmente darle un sentido a una crianza de un caballo. Está muy bien todo el camino que llevamos hasta ahora, pero una raza no solamente es un físico, no solamente es un fenotipo, tiene otras muchas cosas por detrás. Antes de empezar la conferencia, nos han hecho una pequeña entrevista afuera y Joaquín ha dicho una serie de frases, unos datos que creo que han sido las mejores. Lo que él ha dicho y lo importante es que cuando tú quieres crear algo tienes que tener un objetivo, tienes que tener un punto donde quieras llegar. Si tú no tienes ese objetivo bien definido, bien marcado, nunca vas a poder llegar porque no sabes realmente el camino que tienes que coger. Entonces, esto que estamos presentando hoy aquí creo que es un punto de partida bastante importante. Bueno, pues mi conferencia se trata de... ¿Esto dónde apunta, en el rojito? No, sí. Es que no se ve mucho. Bueno, realmente se trata sobre la osteocondosis en equino, ¿vale? Antes de explicar un poco lo que es eso, os voy a explicar lo que es una enfermedad del desarrollo, lo que es una enfermedad ortopédica del desarrollo. Son cualquier enfermedad, ¿vale?, que pueda tener un animal, un caballo, un perro o una persona, durante su crecimiento y su desarrollo. Esto es importante, ¿vale?, porque en función de cómo se desarrolle este conjunto, ¿vale?, vamos a tener un caballo sano, saludable, que después lo podamos dedicar a lo que nosotros queramos. Hay muchos tipos de enfermedades ortopédicas del desarrollo, aquí he puesto algunas de ellas, ¿vale? La osteocondrosis es la que vamos a ver hoy, hay otras que son lesiones quísticas, unas que son una fisitis, deformidades angulares y flexurales, que esta mañana, precisamente esta mañana, hay una yegua ahí en los corrales recién parida, ya le he enseñado el vídeo a Joaquín, y ha nacido el potrito con una deformidad flexural, no angular, sino flexural. Precisamente aquí, esta mañana ha nacido uno. Otras patologías como son el síndrome Wobbler, que son unos problemas cervicales de los caballos, y las enfermedades degenerativas articulares juveniles, ¿vale? Bueno, hay ciertos factores etiológicos que son aquellos factores por los que se producen y de riesgo que son comunes a todas, ¿vale? Comunes a todas las enfermedades del desarrollo, ¿vale? Una importantísima es la predisposición genética y la heredabilidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cabaña equina donde tengo esos genes, es más fácil que todo lo que a mí se me vaya a reproducir se pueda transmitir y esas enfermedades se sigan en esas líneas genéticas. Otra que es súper importante, que es el tamaño corporal, la velocidad de crecimiento y las malas conformaciones. Esto es algo que no terminan muy bien los ganaderos de entenderlo, no terminan de darle la importancia que tiene, pero un potro tiene que tener unas pautas de crecimiento, unas pautas de alimentación y sobre todo unas pautas de trabajo, ¿vale? Estreses mecánicos y traumas, los golpes que se le pegan a los potros, pues montándolo en un van o dentro de una cuadra o donde quiera que sea. La nutrición es importantísima, importante un buen equilibrio mineral. Factores endocrinos, ¿vale?, como son la hiperlipemia y la hiperinsulinemia. Esto está íntimamente relacionado con los piensos que hoy en día comen nuestros potros. Son piensos muy hartos en almidones, entonces necesitan aumentar esta tasa. Esto está íntimamente relacionado en humana con el hipotiroidismo y las lesiones que se ven son lesiones típicas de personas también con problemas articulares y sobre todo también el ejercicio que nosotros le damos a estos potros. Bueno, pues la OCD, ¿en qué consiste la OCD? Bueno, pues la OCD o la OCE, la osteocondrosis, simplemente es un fallo
en la formación de ese hueso y ese cartílago articular, un fallo en la osificación endocondral. Simplemente esto que estáis viendo aquí debajo, que está señalado con las dos flechitas rojas, ¿vale? Es un canal vascular dentro de que sale desde un hueso subcondral y atraviesa el huesecito y llega al cartílago. Cuando tú tienes alguna situación donde ese aporte vascular se puede dañar en el desarrollo de esa articulación, es cuando puedes tener alguno de los problemas, o bien de quistes óseos o bien de osteocondrosis, ¿vale? Bueno, te pone aquí, la enfermedad puede aparecer o bien en los primeros meses de vida o incluso la puedes detectar cuando el caballo es ya adulto. Se entiende y más o menos hay un consenso que hay muchos potros con muchos tipos de lesiones de osteocondrosis, pero que pueden curar espontáneamente. Lo que sí está claro es que un potro que al año y medio de vida tenga lesiones de OCD, ya esas lesiones no se curan, ¿vale? Esas lesiones permanecen ya y perduran en el tiempo. La principal diferencia entre la OC o la OCD, ¿vale?, que son dos tipos de osteocondrosis, es que básicamente en la primera solamente tenemos un defecto del hueso y un defecto del cartílago articular, y en la segunda ese defecto siempre se acompaña de la formación de fragmentos dentro de la articulación. Joaquín siempre ponía un ejemplo en el hospital, que decía que esto es como un zapato que tiene dentro un chino. Por muchas plantillas que tú te pongas y por mucho ibuprofeno que tú te tomes, al final el chino, si no lo quitas, sigue estando dentro del zapato. Entonces el chino hay que quitarlo antes de que haga la llaga. Cuando haga la llaga ya se nos queda hecha, ¿vale? Esta radiografía, pues aquí si veis hay un defecto en la articulación, pero aquí ya se ven fragmentos sueltos de la articulación. Bien, ¿cómo la diagnosticamos? ¿Cómo podemos nosotros sospechar que nuestro caballo puede tener alguno de estos problemas? Lo más típico yo creo que puede ser es que todo el mundo haya podido ver alguna vez algún potro que con 2 años y medio, 3 años o cuando empiezan a montarse en los corvejones tienen estas vejigas tan grandes. Y simplemente esto se produce por un aumento del líquido articular. Tú tienes dentro de esa articulación un cuerpo, digamos, entre comillas, extraño, que lo que te está haciendo es una irritación constante en esa articulación y te está produciendo esa fusión. Y lo que es muy importante también, que no se ve muy bien, es la anamnesis. El yo preguntarle a ese ganadero o a ese criador o a ese propietario de dónde viene el potro, quién son los padres del potro, cómo se ha criado el potro, qué alimentación ha tenido, en qué suelo ha estado. Antes a eso no se le daba absolutamente nada de valor, solamente era un tema hereditario. De hecho hay una prueba que son los TRC, que no sé si lo conocéis, que se basa sola y exclusivamente en si el caballo pasa un T o no lo pasa, en función del número de lesiones y de la localización de esas lesiones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque he visto muchas veces, y Joaquín lo ha visto más, caballos que se han operado de OCD y son caballos deportivos sin problema ninguno que han ganado grandes campeonatos. Entonces no creo que esa sea realmente a donde haya que encaminar estos problemas del desarrollo. No en si tiene OCD o no, sino en cómo nosotros podemos intentar, si no erradicarla, porque es imposible, pero sí bajar la tasa de incidencia de esa OCD. Entonces por eso la anamnesis me aporta a mí bastantes datos. Ahora estamos haciendo un estudio, lo vamos a empezar por la Facultad de Cáceres, y realmente esto es una de las cosas que se va a valorar, dentro de otras muchas cosas, pero esto es una de las enfermedades que vamos a valorar. Importante dentro de la anamnesis lo que os digo, qué pienso ha tomado ese potro en su desarrollo, pero no solamente el potro, con qué han alimentado a esa yegua antes de parir ese potro, los últimos 3 meses, en qué suelos ha vivido esa yegua, qué forrajes ha comido, de dónde vienen esos forrajes, y sobre todo lo que a mí me aporta mucha información es esto. Esto es una curva de crecimiento y digamos de entrenamiento de un potro. Cuando yo llego a ver un potro, que como aquí debajo lo tenéis puesto, este es el peso del potro, ¿vale? Y estos son los meses de vida. Cuando yo llego a ver un potro que tiene 1 año y en vez de tener los 300 kilos que le corresponde, tiene 380 kilos y ya el dueño le tiene puesto un cabezón dando cuerda en un círculo que mide 12 metros con un suelo duro, digo, este potro está condenado a tener problemas articulares, sean de la clase que sea, me da igual que un OCD, que una enfermedad degenerativa prematura, que lo que sea. Entonces es la importancia realmente de conocer lo que es normal, que no es ni más ni menos que hay que buscar la normalidad, tanto en la cría, en el desarrollo, en el destete, en el entrenamiento, en la doma y sobre todo en la alimentación. Yo no sé si a vosotros os gusta el deporte o no, pero yo creo que no hay ningún deportista que no cuide la alimentación. Entonces, si tú tienes un caballo indicado o tienes un caballo que quieres que sea un caballo deportivo,
la alimentación yo creo que es un pilar fundamental. ¿Vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto, pues es tipiquísimo, ¿no? Los potros. No, es que a mi potro no le falta la paja. Es que la paja, mire usted, es que no es lo que usted le tiene que echar potro. No es que el potro tiene ya 2 años y medio y le tengo echado todos los chismes y encima muy bien. Es que este potro con 2 años y medio o 3 años, que mide 1,68 o 1,70 la cruz y pesa 550 kilos, no tendría que estar aquí ahora mismo. Tendría que estar suelto, terminando de madurar su sistema musculoesquelético. Y sobre todo también es súper importante, lo estamos viendo ahora con nuestro estudio, ya está publicado. Este estudio nuestro se basa un poco en la región donde nosotros vivimos, extrapolando ciertos datos y ciertos sistemas que ya lo han hecho en Francia, en Normandía, el profesor Jean-Marie Denois, que es con una eminencia ahora mismo. Y claro, él ha encontrado una correlación entre los terrenos donde esos potros se crían y las lesiones que esos potros tienen. Bien, ¿cómo diagnosticamos nosotros esta enfermedad cuando llega nuestro momento? Pues lo más importante siempre con la ayuda de la imagen. Tú tienes una exploración clínica, que las has hecho antes, tienes una anamnesis, ya te aporta unos datos, pero lo que realmente al final te confirma es la imagen. Y ya nos apoyamos en lo que Joaquín ha explicado en la primera ponencia. Tenemos que hacer una serie de radiografías dentro de los sitios donde es más normal que nos encontremos estos problemas ortopédicos y sobre todo en los que nosotros veamos que hay alguna anormalidad. Aquí estamos viendo simplemente cómo están los casos. Esta es la articulación de la babilla, que es nuestra rodilla, pero en un caballo. Y estas son las articulaciones del corvejón. Esto es nuestro tobillo. Dentro del caballo esto es nuestro tobillo. Simplemente vemos cómo aquí en el tobillo hay un hueso suelto, aquí en la rodilla hay otro hueso suelto, y aquí debajo, aparte de estar suelto, está caído debajo de la articulación. Hay veces que los fragmentos se pueden quedar adheridos, digamos, al hueso matriz, entre comillas, y hay otras veces que esos huesos, mucho peor, se sueltan dentro de la articulación. Imaginaros lo que es cada vez que este caballo se mueve, ese hueso suelto dentro de la articulación, rozando con las demás estructuras. Hoy en día, como ya antes nos ha comentado Joaquín, pues la gran ventaja que tenemos, que no tenían antes, es que disponemos de muchísimos medios, sobre todo diagnósticos, para enfocar realmente, no ya a un diagnóstico de una OCD, que eso es relativamente fácil con una radiografía o con una ecografía, sino sobre todo enfocándolo de cara a la prevención, a que nosotros tengamos un potro con 8 meses, un potro que de verdad sea deportivo, un potro que de verdad valga dinero, y tú tengas que prevenir. Por ejemplo, si tú llevas un potro y estás viendo en una resonancia que estás teniendo un problema articular, bueno, pues tendrá que decirle a su dueño, oye, el potro tiene que alimentarse así, tiene que trabajar de esta manera, tiene que estar en este sitio, tiene que tener esta curva de crecimiento, tienes que tener cuidado con esto. Y sobre todo es el enfocarlo a la mejora siempre de la raza. Esto que estáis viendo a la izquierda es un TAC, que ya antes Joaquín lo ha comentado, y esto que estáis viendo a la derecha pues es una resonancia magnética. De la misma zona, esto de aquí arriba no, pero esto de aquí abajo es un corvejón, estáis viendo, ¿vale? Igual que este igual que este, ¿vale? Siempre nos apoyamos en la imagen. Aquí igualmente estamos viendo una imagen, no sé si se ve bien en la radiografía. Esta radiografía es de este caballo. Estas dos imágenes son de allí de la facultad, son de Joaquín, que las ha pasado para esta presentación. Y aquí lo que se ve en la radiografía es este fragmento que tiene aquí arriba, es exactamente este fragmento que nosotros lo estamos viendo con la ecografía. Siempre es la importancia de compartir y compaginar los diferentes métodos diagnósticos, porque al final lo que tú haces es una composición, es un todo, que lo que a ti te va a permitir y a mejorar es, primero, a dar un pronóstico y segundo, a poder hacer un buen tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad, bueno, por el mejor tratamiento de esta enfermedad, como siempre, es la prevención. Pero bueno, si llega el caso en el que no hemos tenido suerte, pues el primer tratamiento que podemos intentar siempre es un tratamiento médico, que yo realmente no lo recomiendo, nunca. Yo creo que es un error. Hay muchas veces que a mí me ha pasado que yo he llegado a ver un caballo con unos fragmentos de osteocondrosis, se lo he explicado al dueño, el caballo estaba en condiciones de poder operarlo, no tenía ningún otro problema articular, no lo han querido operar por un tema económico o bueno, por el tema que sea, han seguido trabajando con él y cuando me han llamado a los 8, 9, 12 meses, ya el potro no ha tenido solución, porque es que ya no es solamente el problema de osteocondrosis que tiene, es lo que ha acarreado. Pero bueno, comúnmente siempre se ha venido un poco haciendo infiltraciones con ciertas sustancias o incluso inyecciones de glicosaminoglicano. Pero bueno, el tratamiento médico está descrito y se pone. Yo no lo aconsejo bajo ningún concepto. Y sobre todo el que sí
se aconseja, y es el que realmente está demostrado, es un tratamiento quirúrgico. Estas imágenes que estáis viendo aquí son imágenes de artroscopia. Es la misma artroscopia que a nosotros nos hace un cirujano cuando tenemos un problema de rodilla, o cuando tenemos un problema de codo, o cuando tenemos un problema de hombro, o el problema que tengamos. Realmente lo que estamos viendo es que del hueso matriz de la articulación hay un fragmento redondo que está separado, está desprendido. El cirujano aquí lo que ha hecho es localizar fragmento con una aguja, y ahora lo que está haciendo es levantando el fragmento para extraerlo, para sacarlo de la articulación. Una vez que se produce esa extracción, después lo que se hace es que se sanea todo el lecho donde estaba. A partir de aquí, hoy en día ya tenemos muchas más opciones. Esto digamos que es la artroscopia de la retirada, la artroscopia que hemos tenido hasta ahora. A partir de aquí ya tenemos muchas más opciones. Opciones de inyecciones con células madre, opciones de inyecciones con plasmas ricos en plaquetas, ciertos cristales que se ponen dentro del lecho. Otras muchas terapias, que siempre lo que van a encaminar es que a cuando tienes este potro que viene de Holanda, que te ha costado un dineral, a intentar solucionarle ese problema que a lo mejor quizás desde el principio podrías haber solucionado teniendo ciertas cosas claras. ¿Vale? Aquí pongo más imágenes de cómo se hacen las artroscopias. ¿Estáis viendo cómo esto es una articulación por dentro? Es una artroscopia con una articulación por dentro. Un fragmento de hueso dentro de la articulación es justo de aquí. Este es el fragmento. ¿Y cómo se hace la artroscopia? Esto es un quirófano con el cabello tumbado, los dos cirujanos, el cirujano y el ayudante. Delante tienen el artroscopio y están viendo a través de una cámara pequeñita que se mete dentro de la articulación cómo se extrae ese fragmento. Y sobre todo, por lo más importante, la prevención. Y aquí es donde de verdad tiene la importancia de esta charla, dentro de donde estamos ahora mismo y dentro del sentido. Es la prevención. ¿En qué podemos prevenirlo? En los factores genéticos y en la herencia. Tenemos que encaminar una cría a tener unos animales sanos. Por muy bueno que sea un animal, por muy bonito que sea, por mucho pelo que tenga, por todo lo que nos guste, si es un animal que no pasa un cierto control de calidad, entre comillas, pues es un animal que no es aconsejable reproducirlo, ni es aconsejable tener descendencia suya, porque aunque la padezca la descendencia o no la padezca, siempre va a llevar esa herencia, siempre va a llevar ese factor genético. El ambiente, importantísimo lo que hemos hablado antes, los suelos donde están, los pastos con los que se crían, el pienso que se les echa, el trabajo que se les da, las curvas de crecimiento que tienen, todo eso. La alimentación, importantísimo, pero no solo del potro ya, del potro, de la madre, y yo no sé la del padre hasta dónde podría influir, pero bueno, el padre pone el 50%, entonces la verdad es que no está descrito nada que yo sepa, pero no sé hasta dónde podía influir. Controles prematuros. ¿Qué tengo que hacer yo con un potro? Si yo tengo un potro con un año que ya tengo una sospecha clínica por las situaciones que hemos estado hablando antes, pues quizás sea el momento de ver ese potro, de radiografiar ese potro y de ponerle una solución, porque lo que no podemos hacer es que ese potro empiece a trabajar con esos fragmentos, con esos chinos dentro de ese zapato. Bueno, el crecimiento y el entrenamiento prematuro, que ya lo hemos estado hablando antes, y un largo etcétera, que simplemente es cumplir dentro de algo una normalidad. El pronóstico, pues el pronóstico es un poco lo mismo que de antes. Si tú tienes esta articulación, es que no se ve bien, que tienes estos fragmentitos pequeñitos aquí delante y llegas en este momento que la articulación está perfectamente sana, operas, quitas el problema, medicas y funciona el caballo, pues podrás tener este caballo sin problema ninguno. Ahora bien, si tú esta articulación no le pones solución, no le pones remedio y sigues trabajando, pues al final vas a tener este caballo con este problema, que esto ya es, vamos, esto no tiene solución ninguna. Esto es un caballo que, bueno, lo podréis dedicar a lo que queráis, pero garantizado que a esto seguro que no, ¿vale? Bueno, ya como conclusión, bueno, pues realmente la osteocondrosis es una enfermedad que produce muchísimos gastos económicos a los ganaderos, muchísimos, ¿vale? Es una enfermedad que puede acarrear una pérdida de un caballo realmente deportivo, caballos muy caros, y lo que sí está claro, cada vez más claro, que el manejo, el ambiente y la genética son unos roles cruciales dentro de esta patología. Bueno, ya está. Simplemente eso es lo que yo quería contar, y así que muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Os habéis enterado de todo? A mí me costó.
Muchísimas gracias, José Carlos, por la aportación de tus conocimientos. Ahora vamos a dar un giro de tuerca, abordaremos la temática de la conservación racial y la biotecnología de reproducción en el equino. Este tema lo va a desarrollar José Manuel Ortiz Rodríguez, graduado en veterinaria por la Universidad de Extremadura. Ejerce como veterinario en el Departamento de Reproducción y Obstetricia de dicha universidad, además de pertenecer al Grupo de Investigación de Reproducción y Espermatología Equina, coautor de varios artículos científicos y ha presentado diversas comunicaciones orales en congresos internacionales. Un aplauso para... Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de regresar al monte. Hace unos 10 años que no paseo estos corrales y bueno, hasta me emociona volver y verlo y ver a muchas caras conocidas. Yo me fui hace 10 años a estudiar veterinaria y gracias a Dios me pude quedar allí desarrollando mi actividad clínica y de investigación, y os traigo hoy una presentación con unos poquitos de conocimiento. Teniendo en cuenta que la raza marismeña se encuentra en peligro de extinción, pues yo os voy a explicar algunas técnicas que nos pueden ayudar a conservar dicha raza. En primer lugar, indicar que una biotecnología reproductiva no es más que el uso de alguna técnica para aumentar la eficiencia y obtener descendencia, bien sea de los animales o de los humanos. Imagino que todos habéis escuchado de alguna pareja que no son capaces de tener descendencia por sí mismos y acuden a la ciencia para hacer fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no? Pues yo hoy voy a empezar con una de las técnicas. Bueno, hay muchas, está la inseminación artificial, congelación de semen, etcétera. En primer lugar os traigo la congelación de semen equino. La técnica consiste en recoger un eyaculado de un caballo y establecer dosis seminales que van a ser conservadas en el nitrógeno líquido y podemos usarlo a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? La ventaja es que tenemos un almacenamiento muy prolongado. Lo podemos usar incluso pasadas décadas, porque si mantenemos los niveles de nitrógeno con estas pajuelas, el semen queda viable. El comercio puede ser tanto nacional como internacional. Por ejemplo, tengo una yegua que está en Estados Unidos y mi caballo español, que tiene muy buena categoría, está muy bien calificado, y hay un cliente de Estados Unidos que quiere cubrir con mi caballo. No es necesario ni que me traiga la yegua ni que yo lleve el caballo allí. El semen refrigerado tampoco llegaría porque en aduana siempre se queda parado, pero lo podemos mandar de forma congelada y podemos tener la descendencia allí en Estados Unidos. Evitamos además la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, porque los caballos no hacen monta natural, sino que extraemos el semen y lo conservamos y después hacemos inseminación artificial. Los sementales pueden estar inactivos, es decir, yo estoy en época reproductiva, que como sabéis es en primavera, cuando el caballo se reproduce, y si tengo un caballo que está en competición y tiene distintos eventos en esta época, pues yo le puedo extraer el semen en septiembre, preparar un almacén con sus dosis seminales y él puede seguir compitiendo y yo teniendo descendencia de él con mi yegua. Y además disminuimos el estrés y los riesgos de accidentes en los reproductores. Esta técnica, además de las ventajas, tiene también unos factores limitantes, unos inconvenientes. Es que hay gran variabilidad entre individuos. No todos los caballos permiten hacer una congelación igual. Nosotros, cuando nos llegan caballos a la clínica para someterlos a programas de congelación de semen, tenemos que hacer un estudio previo e individualizado para establecer qué técnica de congelación le va mejor a este semental. Además, los protocolos de congelación, debido a esto no está estandarizado, y otro problema es que las tasas de preñez, la eficacia del usar el semen congelado es mucho menor que cuando usamos un semen fresco o refrigerado. Mis estudios de investigación, como os ha comentado Rocío, que estoy investigando en la facultad, se está centrado principalmente en cómo conseguir tratamientos que mejoren esta congelación-descongelación de semen, porque está visto que la tasa de preñez es mucho menor y queremos conseguir aumentarla. Además, cuando usamos semen congelado tenemos que hacer un seguimiento muy exhaustivo de la yegua, hay que hacer ecografías incluso hasta cada 4 horas para establecer cuándo ovula esa yegua y cuándo vamos a poner el semen. ¿Por qué? Porque ese semen tiene una vida media muy corta. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento de la congelación de semen? Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el eyaculado. Vamos a recelar a un caballo con una yegua en celo, le vamos a hacer una limpieza del pene, se hace con agua tibia, lo limpiamos bien para evitar suciedad después en el eyaculado, preparamos nuestra vagina artificial,
que en su porción más distal lleva un recipiente de recogida y no es más que una doble camisa donde metemos agua caliente para que haya una temperatura adecuada, tiene que estar entre 42 y 45 grados, es la temperatura que le gusta a los caballos, y además una buena presión. Extraeremos el semen, aquí en la imagen lo podéis ver, no sé si se ve bien, lo estamos haciendo sobre un maniquí, pero si no tenemos maniquí podemos trabar una yegua en celo y hacerlo sobre una yegua y obtenemos nuestro eyaculado. Una vez que tenemos el eyaculado nos vamos al laboratorio. ¿Qué hacemos? Lo primero es evaluarlo. Tenemos que evaluar su volumen y su concentración y con ello obtenemos el número total de espermatozoides que tenemos en ese eyaculado y podemos establecer más o menos la cantidad de dosis que puedo conseguir cuando congele todo este eyaculado. Y lo siguiente sería valorar sus parámetros cinemáticos. Es un programa, un ordenador asociado con una cámara o un microscopio que lo que nos permite es ver qué cantidad de espermatozoides se están moviendo y qué calidad de movimiento tiene, además de su velocidad. Esto nos permite a nosotros como clínicos determinar si ese eyaculado es adecuado para someterlo a congelación o no, porque los caballos no siempre te dan un eyaculado de misma calidad. Les altera mucho el calor, el ejercicio, el estrés, con lo cual a lo mejor un caballo que hoy me da un eyaculado muy bueno, la semana que viene quiero congelarle otra vez y me da un eyaculado malo. Pues antes de someterlo a la congelación, digo, pues mira, hoy no es óptimo, esperamos a otro día. Lo siguiente sería centrifugar. En la centrífuga lo que hacemos es retirar todo el líquido seminal y quedarnos solo con los espermatozoides. Porque el plasma seminal, de forma fisiológica, cuando el caballo monta la yegua, tiene una peculiaridad y es que, bueno, vehicula a los espermatozoides y además inhibe un poquito la respuesta inflamatoria que hay en el útero de la yegua. Pero cuando vamos a hacer el protocolo de congelación, no es beneficioso. Gracias. La congelación se puede hacer bien con un biocongelador o con una caja de congelación específica. El biocongelador es mucho mejor porque es un ordenador asociado a una cámara que nos permite congelar y ese ordenador nos permite crear la curva de congelación. El procedimiento lo que consiste es el semen que está a 37 grados en el caballo. Cuando nosotros lo obtenemos, lo diluimos previamente en un diluyente y lo bajamos a temperatura ambiente de nuestro laboratorio, a unos 22 grados. Y lo tenemos que llevar a menos 196 grados que está el nitrógeno líquido. Pues el periodo más crítico es de esos 22 grados a los 5 grados. Y es lo que tenemos que diferenciar entre caballo y caballo para conseguir una buena congelación. Pues en el biocongelador, con ese ordenador, nos permite determinar esa velocidad de descenso de temperatura. Cuando no tenemos un biocongelador y tenemos que usar la caja, lo que hacemos es que las pajuelas, antes de introducirlas en la caja, en el nitrógeno, la metemos en una cámara frigorífica a 5 grados y variamos el tiempo que está en esa cámara. Hay caballos que necesitan media hora, que si te pasas de la media hora ya no congela bien, o caballos que necesitan 50 minutos. Hay mucha diferencia entre unos y otros. Una vez que están ya pasado el tiempo de refrigeración, la sometemos en la caja de poliespán, que tiene un nivel de nitrógeno y se empieza a congelar por esos vapores de nitrógeno. Una vez que ha pasado 10 minutos, que son los tiempos que lo tenemos en vapores, lo sumergimos en el nitrógeno líquido y ya tenemos nuestra muestra congelada. Lo siguiente sería almacenarla. Son unos tanques específicos que los almacenamos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que el nivel de nitrógeno de ese tanque tiene que estar siempre constante. No puede quedar por debajo de las pajuelas para que las pajuelas no se descongelen. Y es lo único que tendríamos que hacer. Mantenemos el nivel de nitrógeno y tendremos nuestras pajuelas para usarla cuando queramos.
Esta técnica os la traía aquí, bueno, pues por el tema que comentaba del peligro de extinción de la yegua marismeña, que si catalogamos o elegimos unos buenos sementales que tengamos aquí en la marisma de Doñana y le hacemos distintas extracciones de semen, podríamos hacer un banco de semen que nos permitiera el día de mañana, si esta raza no mejora o no progresa, pues nos permite coger ese semen que tenemos congelado y tener más descendencia. Pasando ahora a otra técnica, la que os traigo aquí es la transferencia de embriones. Esta técnica consiste en seleccionar una yegua y un semental, obtener un producto de ellos, pero quien lo va a gestar es otra yegua. Vamos a extraer el embrión de una yegua y lo vamos a meter en otra yegua, que es la responsable de gestar, parir y en el futuro amamantar a ese potro. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Podemos tener, igual que con los caballos, yeguas en competición. Una yegua que está en concursos morfológicos, o que sea una yegua de salto, o bien que no puede estar, no la podemos dejar gestante porque eso conlleva a tenerla 11 meses parada, pues podemos coger sus embriones y que los geste otra. Podemos tener de una misma yegua muchos más potros en un mismo año. Podemos, a lo largo de una temporada reproductiva, pues a lo mejor somos capaces de coger 8 o 9 embriones y tenemos en un año 9 productos de una yegua que si la dejáramos gestante, como son 11 meses de gestación, solo tenemos uno. Podemos usar varios sementales con una misma yegua, tener descendencia variada de una misma genética de madre, menor riesgo en las yeguas de alto valor económico. La gestación y sobre todo el parto es una situación de riesgo. Si yo tengo una yegua que tiene un valor económico muy alto, pues no la quiero someter a este riesgo, le hago una transferencia de embriones y que geste otra yegua de menor calidad. Y tenemos descendencia de yeguas jóvenes. Esto os lo pongo aquí porque las yeguas alcanzan su pubertad a los 18 o 24 meses, más o menos, y como ha indicado José Carlos, la fase del desarrollo es más prolongada, es hasta los 3-4 años. Nosotros no aconsejamos que se quede gestante una yegua. Pues una yegua que tiene una buena genética y nos interesa mucho su descendencia, desde los 2 años podemos tener productos de ella sin que ella se quede gestante. Yeguas con problemas de fertilidad, que por ejemplo tiene una endometriosis, que es una degeneración del útero y no permite que geste, igual, recogemos el embrión y lo transferimos. O yeguas con problemas de salud. Esta técnica, al igual que la otra, además de sus ventajas, tiene unos factores limitantes. Os indico como primer factor limitante la superovulación, y es porque esta técnica no solo se usa en el equino, se usa también mucho en el bovino, y en el bovino en un único lavado son capaces de recoger hasta 8 y 9 embriones y transferirlos. En la yegua esto no es posible. Hay muchos estudios y no se ha conseguido. Y uno de los motivos es la anatomía del ovario. No se ven muy bien ahí en la foto, pero bueno, el ovario de la yegua, su folículo, que es lo que nos va a dar después los ovocitos, crecen en el interior y todos tienen que salir por una fosa de ese ovario. En cambio, en la vaca no. En la vaca crecen en la superficie y salen. Entonces hay espacio físico para que esos folículos crezcan y rompan, y en la yegua no. Es uno de los motivos porque esos tratamientos no son efectivos. Entonces, de una transferencia lo normal es obtener un embrión. Hay excepciones en las que se consiguen 2 y 3, pero ya os digo que son excepciones. La fertilidad del semental es importante porque si queremos someter a una yegua a este tipo de programa y cogemos un semen que no tiene buena calidad, no nos va a asegurar el éxito. La edad y condición reproductiva de la donante. Este concepto os lo pongo aquí porque la mayoría de las yeguas que llegan para un programa de transferencia de embriones hoy en día son yeguas que están contrastadas. Son yeguas que llegan ya, tienen una edad, tienen 18 y 19 años, y bien, o competitivamente han sido muy buenas, o han dejado una descendencia muy buena y ahora es el propietario el que está interesado en este momento tener más embriones y hace la transferencia. Cuando ya la yegua es vieja, la tasa de éxito, como os lo voy a mostrar después, es mucho inferior, mucho menor. Y bueno, el entrenamiento de las personas que realicen esta técnica también es muy importante porque es una técnica un poquito tediosa y si no estamos bien entrenados podemos meter la pata en cualquier momento y que no tengamos éxito en nuestra transferencia. ¿Cuál es la tasa de éxito? Bueno, la tasa de recuperación que os indico quiere decir que de las yeguas que inseminamos y después le recogemos sus embriones, tenemos un éxito del 50-80%. Pero esto es distinto a la tasa de preñez, porque una vez que obtengo el embrión, yo solo tengo que introducir a otra yegua y que esa yegua quede gestante. Bueno, pues hay estudios que indican que de yeguas, cuando el embrión proviene de una yegua joven,
hay un éxito del 50-60%. En cambio, cuando la yegua es vieja, que yo os indicaba antes, que es el caso más común en la clínica, el éxito está en torno al 30%. Fijaos la diferencia. ¿Cómo tener una alta tasa de éxito? Pues lo primero sería usar donantes y sementales jóvenes, que la calidad genética de sus ovocitos y de sus espermatozoides no esté alterada por la edad. Entrenamiento del personal que está realizando la técnica, muy importante. Utilizar el sistema uno dentro, uno fuera. Esto quiere decir que es conveniente trabajar siempre este tipo de técnica asociado a un laboratorio, que parte del personal trabajar en equipo, el personal que esté con las yeguas extrayendo los embriones, y otra parte del personal que esté dentro del laboratorio para manipular a ese embrión. Tener siempre el laboratorio bien equipado y limpio, protocolo de esterilización estricto. Sería cosas que podríamos tener en cuenta para que esa tasa de éxito se vea incrementada. Pasamos ahora a la técnica y bueno, lo primero sería seleccionar la yegua donante, que como es evidente tiene que ser una yegua de alta calidad. Las características que sean altamente heredables, debemos conocer bien su historia clínica, porque si ha tenido algún problema reproductor anterior o algún problema de salud que esté afectando a nosotros como veterinario clínico, nos interesa conocerlo porque nos puede ayudar a llevar a cabo esta transferencia. Hacer el seguimiento de un celo completo, tanto por palpación como por ecografía, porque nos permite saber cómo cicla esa yegua, y tratar si existe algún tipo de problema reproductivo antes de someterla a este programa de transferencia. Primero vamos a solucionar los problemas y después intentamos la transferencia. Una vez que tenemos a la donante, lo siguiente sería seleccionar la receptora. Y no es la receptora, son las receptoras. Nosotros siempre aconsejamos tener mínimo 2 yeguas receptoras por cada yegua donante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer la transferencia puede haber algún problema en alguna de ellas y nosotros podemos elegir cuál es la más óptima para este programa de transferencia. Se han usado muchas veces yeguas ovaritmizadas, que son yeguas sin ovario, y bueno, este tipo de yegua es el mismo caso que de la mula. Todos sabemos que la mula es estéril, que la mula no puede parir, es lo que se ha dicho siempre, pero creo que todos habéis escuchado que las mulas ya paren. Y no paren porque se queden gestantes, sino porque se coge un embrión de una burra o de una yegua y se le pone en el útero. Se le trata y la mula es capaz de tener descendencia. El tamaño corporal de la yegua receptora tiene que ser similante a la donante. Daos cuenta que la donante es la que da la carga genética. Si yo cojo una yegua donante muy grande y le meto una receptora muy pequeña, la pequeña no va a tener capacidad abdominal suficiente para gestar ese potro. Y además podemos dar después lugar a problemas en el parto, distocias y demás. La edad de la receptora debe ser una yegua joven, de 4 o 10 años, es lo conveniente, que haya parido como mínimo una vez. En primer lugar, porque sabéis que el primer producto de una yegua siempre es un poquito más pequeño, porque el útero nunca ha gestado, y además nos permite saber cómo gesta, su facilidad de parto y cómo amamanta un potro, esa yegua. Buena condición corporal y de salud y que tenga buen carácter, porque vamos a estar manipulándola continuamente y el manejo con los animales es muy importante que sea el conveniente. Y como es evidente, sin problemas reproductivos. A mí me lleva una yegua receptora, y le hacemos una ecografía y ya estamos viendo algún tipo de problema reproductivo, esa yegua directamente la descartamos, no la usamos. Con la yegua receptora, lo primero sería recelar con un macho para ver su manifestación de celo. Igual que con la donante, hacemos el control completo de un celo. Una citología endometrial que nos va a decir el estado de salud de ese endometrio, y en el caso de ser conveniente podemos hacer algún tipo de cultivo bacteriano o incluso una biopsia uterina que nos va a determinar si esa yegua puede ser óptima o no para este tipo de programa. Una vez que tenemos a la yegua donante y a la yegua receptora, lo siguiente sería sincronizarla. ¿Cómo la sincronizamos? Bueno, pues con el uso de diferentes fármacos. No me voy a detener en ellos, si alguno tenéis después alguna curiosidad, yo la resuelvo sin problema. Lo conveniente es conseguir que la yegua receptora ovule un día antes o incluso hasta 3 días después, en ese periodo, en esa ventana, que la yegua donante. El día que ovula la yegua donante lo vamos a denominar día 0. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer la transferencia, que es cuando el embrión tiene 7 o 8 días, ya esa yegua ha ovulado hace 6 o 9 días. De forma que su útero está preparado para recibir a ese embrión. Por eso es importante sincronizar a las yeguas. Una vez que la yegua está sincronizada, entran en celo y realizaremos la inseminación, bien de forma artificial o, si se prefiere, de monta natural. Lo importante es inseminar a la yegua e inducir que esa yegua ovule, para que no sea necesario
aplicar más de una inseminación. No se ven muy bien las imágenes, pero bueno, aquí abajo, de la izquierda de abajo, es la estructura que observamos en un ovario cuando una yegua está en celo, que es un folículo preovulatorio que se rompe, que es la imagen del medio, y forma el cuerpo lúteo, que es lo responsable de mantener la gestación, y en el momento que vemos esa estructura es cuando nosotros denominamos día cero. Y es muy importante determinar este momento en la yegua, porque es lo que nos va a indicar la vida del embrión. En esta otra imagen, que tampoco se ve muy bien, a la derecha tendríamos el ovario, que cuando ovula día cero, el ovocito cae a la trompa uterina, se fecunda por los espermatozoides y es una migración a lo largo de la trompa uterina hasta que cae en el útero. ¿Cuándo cae en el útero? Pues en el caso de la yegua cae en torno al día 5,5. Es a partir del día 5,5 cuando nosotros podemos recoger los embriones para ser transferidos. Pero nosotros preferimos hacerlo día 7-8. ¿Por qué? Cuando el embrión cae al útero, cae de forma compacta y en torno al día 7 en su interior se crea una cavidad que se llama blastocele, que actúa de forma de manguito. De forma que cuando yo voy a meter líquido en el útero, voy a masajear y voy a recoger el líquido, ese embrión flota y me lo traigo con mucha más facilidad que si lo hago el día 6. Por eso nosotros es conveniente hacerlo en torno al día 7 u 8. Incluso cuando son yeguas viejas, está descrito que hay un retraso en el crecimiento, lo podríamos hacer hasta el día 9. Después de este día no, porque no tenemos ni material apropiado en el laboratorio para hacerlo y además los embriones son muy frágiles y corremos el riesgo de romperlos y no tener éxito en la transferencia. ¿Cómo hacemos la recogida? Lo primero sería preparar nuestro laboratorio, que bueno, no sé si lo apreciáis, se ve ahí una cámara de flujo laminar, que el embrión siempre lo manipulamos ahí dentro para no contaminarlo. Previo tenemos nuestros líquidos de lavado atemperados y preparamos también nuestra plaquita, bueno, las placas de búsqueda y el medio con el que vamos a manipular al embrión, que es un medio que tiene antibióticos y otro tipo de sustancias que nos asegura su supervivencia. Lo siguiente sería preparar a la yegua donante. Siempre el día de la transferencia hacemos una ecografía control para determinar que todo está bien, lavamos de forma exhaustiva su perine y si es el caso de una yegua que es muy nerviosa e intranquila a la hora de hacer la maniobra, podríamos sedarla. Preparamos nuestro circuito y bueno, es una sonda Foley acoplada a un circuito en Y de forma que por un lado va a entrar el fluido al útero y por otro lado va a salir hacia una copa, que no sé si se ve en la imagen, que es un filtro que permite salir el líquido pero deja al embrión ahí dentro. Aquí estáis observando, lo primero sería canalizar el útero de la yegua. La sonda Foley tiene un balón en la punta que le inflamos y hace de tapón para que los fluidos no caigan. Metemos el líquido hacia el útero, cerramos la llave y masajeamos el útero. Masajeamos por el recto de la yegua y recogemos el líquido por la otra vía, que cae en la copa. Una vez que hemos terminado el procedimiento, nos vamos al laboratorio con nuestra copa y le introducimos el líquido en una placa de búsqueda. Y en la lupa buscaremos nuestro embrión. Una vez que tenemos el embrión, lo siguiente sería lavarlo. Lavarlo en una placa de pocillo con este medio que os indicaba antes. Le damos distintos pases para quitarle todo el detritus y células de la madre que vienen acopladas al embrión y lo clasificamos. Determinamos si ese embrión es de buena calidad o de mala calidad y las expectativas que tenemos con él, si va a llegar a estar gestante la yegua receptora o no. Cargamos el embrión en una pajuela y en una pistola de transferencia y hacemos ecografía de nuestras yeguas receptoras. En este momento es cuando yo selecciono a qué yegua le voy a poner el embrión. Hacemos ecografía de todas las yeguas y la yegua seleccionada le lavamos el periné, igual que con la donante. Si es una yegua muy intranquila la podemos sedar y le haremos la transferencia. Una vez que el embrión ha sido transferido, lo siguiente sería diagnosticar la gestación. Son 5 o 6 días después, cuando ya estamos habilitados para, por vía ecográfica, diagnosticar si esa yegua ha quedado gestante y, por último, sería controlar la gestación. Nosotros siempre recomendamos ecografías periódicas porque hay muchas historias de muerte embrionaria en el primer tercio de gestación y en el caso de que la yegua pierda el embrión se podría usar de nuevo. Y como es lógico, pues tener a la yegua receptora siempre con buena alimentación, un ambiente tranquilo para que geste en buenas condiciones. Ya por último y para terminar, solo os indicaba que bueno, no son estas dos las únicas técnicas que existen como biotecnología reproductiva, que hay muchas más.
y entre ellas, bueno, indicaros como curiosidad la inyección intracitoplasmática, que consiste en coger un espermatozoide y un ovocito y en el laboratorio inyectar el espermatozoide dentro del ovocito y crear un embrión de forma in vitro o artificial. Y la siguiente y más novedosa sería la vitrificación de embriones. Esto es otra técnica que se está usando mucho ahora, está todavía en estudios porque no se tiene mucho éxito, pero sí que se realiza. Y lo que hacemos es que los embriones que hemos hecho de forma por ICSI, esto que os he indicado antes, o bien embriones recogidos de lavados uterinos, como cuando vamos a hacer la transferencia, pues se les somete a un procedimiento hasta mantenerlos en nitrógeno líquido, igual que hacíamos con el semen, y pueden ser usados pues en el futuro, incluso pasado décadas. Como conclusión, bueno, deciros que existen muchas técnicas de reproducción que nos van a permitir mantener la supervivencia de la especie y, en consecuencia, y es lo que nos trae aquí hoy, a mantener la raza marismeña que es de aquí, de nuestro pueblo. Sin más, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de resolverla. Yo sí quiero, vamos, más que una pregunta, quiero que también José Manuel os comente un tema que Joaquín se ha dado cuenta. Quiero que os hable un poquito de lo que es el cesaje del semen. Háblale un poquito. Vale, el concepto del que nos habla José Carlos, el cesaje de semen, consiste en coger un eyaculado y establecer de esos espermatozoides cuáles son machos y cuáles son hembras. En el bovino está la técnica muy bien establecida. En cambio, en el equino, ya en Estados Unidos están consiguiendo algo, pero no está muy bien establecida. Yo creo que Joaquín es consciente, porque bueno, trabajamos donde mismo y fue mi profesor y tengo el placer de tenerlo siempre cerca. Es consciente de que mi director de tesis tuvo un proyecto donde se investigaba para realizar este tipo de técnicas. El problema es la morfología del espermatozoide equino, y es que tiene una forma elipsoidal su cabeza, que cuando lo sometemos a esta técnica, los láseres que tienen que incidir para diferenciar qué espermatozoide es hembra de qué espermatozoide es macho, no tienen la misma capacidad de hacerlo que cuando lo hacen con espermatozoide de toro, porque su cabeza es plana y cuando incide, y el que es duda va al depósito de dudoso. Pero en el caso del caballo, muchas veces inciden en el I, pero coge el brazo, le hablo de I, que el cromosoma I es el masculino, el X es el femenino, pues el X es mucho más grande. Pero hay veces que incide el láser en la parte larga del cromosoma I, lo detecta como hembra, y ahí es donde tenemos los problemas. Entonces, y los estudios estos en nuestro laboratorio ahora mismo están detenidos, por desgracia, porque la financiación que venía de América paró y no tenemos financiación para este tipo de estudios. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta intervención, que por supuesto es una muy buena idea para mantener la raza marismeña. Me gustaría presentar seguidamente a David Vargas Gómez, graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, con un par de proyectos con publicaciones a nivel nacional, una en la Estación Biológica de Doñana y otra en Senegal y Guinea. Además, es secretario de la Asociación Nacional de Criadores y Ganado de Marismeños. Él nos hablará de la ganadería en extensivo como herramienta en gestión. Un aplauso. La presentación. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar, como ya sabemos todos, voy a hacer un poco más conciso y más cortito, por la calor que está haciendo y demás, de la ganadería en extensivo como herramienta de gestión. Dado los problemas que nos hemos encontrado en este último año con el tema del incendio que hubo en Doñana y demás, creía que era necesario que trayéramos aquí esta jornada y aparte nombrar como la ganadería en extensivo la importancia que tiene como herramienta de gestión en un espacio natural en el que nos encontramos. En el contexto actual volvemos la vista atrás y vemos que los incendios de grandes superficies y los más virulentos se están produciendo desde hace relativamente poco.
Esto es debido a que tradicionalmente los terrenos forestales estaban dominados por la agricultura tradicional y por la ganadería en extensivo, y no había un control sobre esos terrenos forestales que ayudaba a mantener a rajatabla los pastos y demás terrenos. Esto viene desde que que fue bastante incidente algunas veces, hace bastantes años, la ganadería extensiva y la agricultura, como englobó zonas que demasiado cerca de los pueblos y demás, y se dieron cuenta de que estaban incidiendo, degradando el terreno y demás, porque no había un control sobre esa población de ganado o de agricultura. Actuando sobre esta, decidieron regularizarla, y ahí viene el problema. Ahí viene de que hicieron plantaciones forestales, que sí que recuperaron zonas de terrenos forestales y demás, pero sin tener en cuenta que eso debería de llevar un control que no ha llevado. Los altos costes de mantenimiento de estos terrenos producen que no se hagan actuaciones en todas las zonas que se restauraron, y por el alto coste del mecanizado y demás se ha olvidado que la ganadería en extensivo hubiese sido una herramienta bastante importante a la hora de controlar esos terrenos, que sí que es verdad que es necesaria los elementos mecanizados para ciertas actuaciones, pero que si la ganadería en extensivo estuviera mucho más expandida, controlaría zonas de cortafuegos y demás, y en vez de controlarlo con los elementos mecanizados durante un par de años o dos, si la ganadería estuviera por esos terrenos, la verdad que el intervalo de tiempo entre mecanizado y mecanizado hubiese sido más prolongado, y eso ahorraría costes a la hora de mantener esos terrenos. ¿Qué estamos hablando en cuanto a la ganadería en extensivo? Pues es aquella que aprovecha recursos naturales adaptados al territorio. Esto se diferencia de la ganadería en intensivo, que la ganadería en intensivo es mucho más perjudicial a la hora de depuración de orines y demás que no produce la ganadería en extensivo. Sí que es verdad que la ganadería en extensivo tiene varios inconvenientes, y es que para los ganaderos tiene un alto coste porque es poco previsible de un año a otro, ¿vale? Según cómo se dé el año o la primavera, hay más pasto o menos, y para el verano el ganadero tiene que asumir, si ha sido un año malo, en tener que abastecer a su ganado de pienso o de otro pienso externo. Hay varias definiciones de la ganadería en extensivo, y que la diferencia de la ganadería de intensivo es que hay un porcentaje de unidades de ganado mayor por hectárea. Normalmente es superando el 1,5 unidades de ganado mayor por hectárea ya se considera ganadería en intensivo, pero sí que es verdad que tratando algunos temas y dependiendo de algunas zonas, justificando que los pastos pueden abastecer más ganado del que la capacidad de carga que actualmente tiene, puede llegar hasta los 2,5 unidades de ganado mayor por hectárea. Ya a partir de ese 2,5 pasaría de ganadería en extensivo a ganadería en intensivo. La ganadería en extensivo tiene varios beneficios que podemos ver, como que permite el aprovechamiento, como hemos hablado, de ecosistemas de alto valor ecológico, aprovecha grandes superficies, que tiene poca accesibilidad a la hora de el mantenimiento con herramientas mecanizadas, porque el ganado sí que puede acceder, pero es mucho más complicado que accedan la maquinaria. La carne de esta ganadería tiene mucho más valor que la de la ganadería en intensivo, y genera alimentos de gran calidad, como he dicho anteriormente.
Los incendios forestales, volviendo la vista atrás, como he comentado al principio, son fuegos que la definición de incendio forestal es un fuego que se extiende sin control sobre terreno forestal, afectando a vegetación que no estaba destinada a arder. Los incendios forestales contribuyen actualmente a la causa más importante de destrucción de los bosques en países del Mediterráneo. Hay un mapilla ahí que no se ve, que aparece toda Europa, pero sobre todo con una franja roja, la zona del Mediterráneo, que es donde más afecta, donde más suele afectar los incendios forestales, dado el clima y dado el poco control a veces de esos terrenos forestales y esa plantación. Al empezar a hablar de grandes incendios, la Administración dedica muchos recursos a los equipos de extinción, centrándose en métodos para apagar rápidamente estos fuegos. El problema es que estos equipos de extinción no van acompañados, como he dicho antes, de la posterior evaluación y causas de estos incendios. Vemos que hay otro diagrama ahí, que tampoco se ve mucho, que es el que se ve desde los años 60 o así hasta la actualidad, y se ve que los incendios van alcanzando mayor virulencia a la vez que se van acercando a nuestra época. Son cada vez mayores y, como hemos dicho antes, eso es debido al poco control de estos pastos en algunas zonas. La ganadería en extensivo como herramienta de prevención de incendios forestales, el paradigma actual debe cambiar, como he dicho antes, si quiere que se conserve el paisaje y toda su riqueza. Las vías para alcanzar esto pasa por recuperar y mantener los pastos y la heterogeneidad de esto. Ahora es todo, si te vas a cualquier campo o cualquier terreno forestal en el que no tiene acceso el ganado, todo es muy homogéneo, todo está lleno de matorral, con pocas vías pecuarias o pocas zonas de intersección, que al ser tan continuo el incendio alcanza, como pasó aquí en Doñana, que se dio las condiciones de aire, de humedad y demás, y alcanzó la virulencia que alcanzó por también el estado un poco del poco control sobre esos pastos. En Andalucía, debido a en 2004, si no recuerdo mal, hubo un incendio en Río Tinto, que fue uno de los más o el más importante de toda España. Se quemaron unas 30.000 hectáreas y debido a esto la Junta de Andalucía creó un proyecto de red de áreas pasto cortafuegos de Andalucía. Esto fue creado al año después, en 2005. Es un proyecto que fomenta el pastoreo para la prevención de incendios, fomentando la participación mediante uso de pagos PSA. Los PSA son pagos por servicios ambientales. Este proyecto engloba de que, según zonas por toda Andalucía, hay zonas dentro de este proyecto que solicitando, es la propia administración la que solicita, según la zona, solicita a los ganaderos de la zona que hagan un servicio ambiental, con su ganado, y reciben a cambio, según la zona, porque si hay zonas más de poca accesibilidad o no es igual que pasten por zonas llanas que por zonas más escarpadas, según la zona, reciben un pago desde la administración, un pago por estos servicios ambientales. Aquí hay otra tabla que se ve que es Huelva, es Huelva una de las provincias que más incendios o que más conatos de incendios recibe, y es la que menos áreas tiene dentro de este proyecto. Aquí se ve otro mapa de Andalucía en la que se ven los puntos en los que está habilitado este proyecto, esta red de áreas pasto cortafuegos, y se podría ver que es Huelva la que menos áreas tiene dentro de este proyecto. Aquí es el tríptico que facilita la Junta de Andalucía, en el que define
dónde y cómo se puede solicitar o cómo, y el pago según las zonas en las que se lleva a cabo este proyecto. Como conclusión, quiero decir que un correcto manejo del ganado en extensivo mantiene la cubierta vegetal, ya que disemina las semillas, fertiliza el suelo, aumenta la materia orgánica, actúa de verdaderos pasillos ecológicos que comunican diferentes ecosistemas, favorece la conservación de hábitats despejados y refugios de fauna silvestre. También decir que desde el Parque Nacional de Doñana estamos recibiendo bastante ayuda en cuanto a este sentido, porque entienden y así nos lo hacen llegar, que el ganado es una herramienta de gestión que les ayuda bastante, ya que hay zonas de exclusión que donde cría aves acuáticas y demás, en las que el ganado es necesario, antes de que excluyan estas zonas, el ganado es necesario a la hora de desbrozar parte de ese terreno, porque las aves acuáticas no pueden criar en otro sitio que no sea zonas despejadas y demás. Si varias circulares que saca el espacio natural están apoyadas por esto que os estoy diciendo. Y sin nada más, si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, David, sobre todo siempre pensando en el medio natural en el que vivimos. Con esta ponencia finalizamos esta jornada, no sin pedir un aplauso a la mesa de expertos. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a los medios de comunicación que nos permiten entrar en las casas y a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta jornada. Un fuerte aplauso. Si me he venido para acá corriendo, se escucha, ¿verdad? Es por algo. Todos y cada uno, exceptuando nuestro galáctico, pertenecemos al Grupo Ascal. Tenemos alguna relación, especialmente David, que pertenece también a la asociación. Y yo no podía dejar, porque ella sí ha hecho nuestras presentaciones, pero yo no podía dejar de decir, por lo menos su currículum, y darle grandes pinceladas. Sé que hizo arquitectura, ¿me dijiste? Técnica en arquitectura, tiene su máster, pero para nosotros, para lo más importante, para este pueblo, es que ella es garante de la conservación de nuestras chozas marismeñas. Si alguien ha metido la choza marismeña en una publicación científica, ha sido Rocío. Así que sí me gustaría que el aplauso más grande fuera para ella, porque lo ha hecho estupendamente. Muchísimas gracias, Faranzi, pero realmente el aplauso fuerte lo tienen ellos. Y nada, me gustaría antes de terminar hacernos una foto de familia y que cualquier duda pues ya lo tenéis por aquí cerca en la cantina donde lo encontréis para hacerle vuestras inquietudes y demás. Muchísimas gracias, hasta el próximo año. Cada 26 de junio, Doñana despierta con el salvaje trote de sus yeguas. Mientras, el fervor de un pueblo inundado de alegría le espera. La saca de las yeguas. La saca de las yeguas. Tradición salvaje. Cada 26 de junio, solo en Almonte. Camifer en Almonte. Empresa dedicada a la venta de tableros, maderas, puertas, ferretería y todo lo relacionado con el bricolaje. Y desde hace muy poco hemos ampliado nuestras instalaciones. Camifer decora. Más de 500 metros cuadrados dedicados al mueble, descanso y decoración.
Todo ello pensado para ti, a precios increíblemente bajos. No dejes pasar la oportunidad y ven a descubrirlo. Camifer Decora le ofrece una gran variedad en productos de decoración exclusiva. Sofás a medida. Somos distribuidores de la marca Picolín directamente desde fábrica con descuentos aplicados de hasta el 60%. Todo ello hasta agotar existencias. Solo en Camifer Decora podrás encontrar artículos que harán de tu casa un lugar único. Financiamos tus compras sin intereses. Ven y visítanos en Almonte. Estamos en el Polígono Industrial El Tomillar, nave 66. Puedes llamarnos al teléfono 959 45 06 23 o visita nuestra web camifer.com. Camifer patrocina la saca de las yeguas. Yegua.